Vamos a hablar hoy sobre un tema que en la Argentina está teniendo cada vez mayor relevancia, relacionado con la expansión, la fuerza y la reiterada aparición en los medios de comunicación pública sobre hechos vinculados al narcotráfico. Ya hace varios meses, desde finales del año pasado, 2013, que los medios de comunicación más importantes del país, ustedes conocen la red de medios vinculados al diario Clarín y el diario La Nación, más otros medios en todo el país, han comenzado a poner en primera plana en forma reiterada noticias vinculadas al narcotráfico. No es que el problema del narcotráfico en la Argentina sea nuevo, ya tiene un par de décadas por lo menos de notable actualidad, pero en estos últimos 4 o 5 meses ha sido reiteradamente mencionado con fuerte presencia en la primera plana de todos los medios de comunicación del país. De tal manera que nos encontramos hoy con que los medios de comunicación, la opinión pública, la política nacional, todo el poder ejecutivo, los diputados, o sea, toda la escena pública argentina está comentando, debatiendo y tratando de resolver sobre la temática vinculada al narcotráfico. Lo primero que queremos advertir y lo primero que nos llama la atención es que hay una unanimidad relativa al léxico que se utiliza para tratar, debatir y cuestionar los problemas relacionados con el narcotráfico. Y este léxico es universalmente el léxico de combate al narcotráfico. Sea cual sea la palabra, guerra, lucha, combate al narcotráfico son términos exclusivamente militares referidos al tema del narcotráfico. Decimos esto porque en toda política que se lleve adelante en relación a cualquier tema de la agenda pública, la sintaxis, los términos que se utilizan para definir el escenario, son los términos que en definitiva obligatoriamente desencadenan la política con la cual ese escenario intenta ser modelado, redibujado, reconducido. La democracia o los sistemas democráticos están militarmente regidos desde sus inicios. Esto quiere decir que las políticas de excepcionalidad dentro de los regímenes democráticos no son tan excepcionales. Significa que la apelación a la excepcionalidad es bastante frecuente en nuestros regímenes democráticos. Y lo excepcional se vuelve habitual porque hay un lenguaje que vuelve habitual lo que es excepcional. De tal manera que paulatinamente nos vamos acostumbrando a aquellas cosas que en un principio parecerían dentro de lo normal insólitas. En este sentido, la aceptación universal de que el problema del narcotráfico es un problema de combate, de lucha o de conflicto sobre el narcotráfico, es la primera gran victoria de las élites que discursivamente presionan para la adopción de determinados lenguajes. No es que no exista un lenguaje alternativo. Por ejemplo, la UNASUR cuando se creó, luego fue creando consejos. Uno de los consejos que creó fue el Consejo de Lucha contra el Narcotráfico. Este consejo inmediatamente se reúne y cambia su denominación por Consejo sobre el Problema de Drogas. Significa esto que, por más que sea criticable, entiendo yo, la adopción de un lenguaje que hable del problema de drogas, como si esto fuera exactamente lo mismo que hablar del problema del narcotráfico, lo que queremos mencionar hoy es que hay lenguajes alternativos para debatir y resolver políticas en relación al narcotráfico. También debemos mencionar que estos lenguajes alternativos están poco utilizados, poco desarrollados y por lo tanto son dificultosos a la hora de establecer discursivamente un escenario que explique políticas relativas al narcotráfico que no sean de guerra. Entonces, volviendo a la Argentina, es universal ya la adopción del término guerra contra el narcotráfico como forma de expresión del escenario en relación al narcotráfico. En este sentido, entonces, en términos conceptuales, si el escenario es definido como de guerra al narcotráfico, lo que habrá entonces es, lógicamente, la intervención de aquellas fuerzas de seguridad especializadas en los conflictos o escenarios de guerra. Aunque esto sea hoy en Argentina, o sea, si es un problema en el cual deben intervenir las fuerzas de seguridad interior, como la policía, incluyendo dentro de las fuerzas policiales a fuerzas paramilitares como la Gendarmería Nacional, o sea, fuerzas de entrenamiento militar que han formado parte, que han pasado a formar parte de la seguridad interior,
o si, como algunos otros sostienen, deben participar las Fuerzas Armadas ya abiertamente en relación a la guerra contra el narcotráfico, a la lucha, que es el término que se usa, contra el narcotráfico en la Argentina. El gobierno nacional y sus principales voceros y dirigentes sostienen que nunca en la Argentina las Fuerzas Armadas participarán en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de lo cual algunas informaciones indican que hay efectivos del ejército argentino participando en tareas de asistencia en el norte del país, en la frontera de Argentina con Bolivia, en la zona en la cual el problema del narcotráfico es muy acuciante y muy importante. Por supuesto, sabemos que aquellas tareas que no son específicamente militares, como las tareas de ayuda, de socorro, de salvataje, de participación en emergencias, son las formas de avanzada moral, diría Toni Negri, en la cual las Fuerzas Armadas comienzan a expandirse más allá de lo que la lógica democrática estricta corresponde que les otorgue hacer. En la Argentina, entonces, está en un debate respecto a si las Fuerzas Armadas deben intervenir o no en la lucha contra el narcotráfico. Lo que quiero mencionar es que este debate no es un debate democrático, porque en primer lugar no es un debate entre partes iguales. Tenemos élites que tienen capacidad de elaborar y de hacer que su discurso sea monopólicamente aceptado, y una población organizativamente dispersa que responde en base a los términos que les son implantados, entre comillas, por estas élites que tienen capacidad de elaborar y de insertar su discurso. De tal manera que el debate se hace sobre un solo término, que es lucha contra el narcotráfico, y si las Fuerzas Armadas participan o no en esta lucha contra el narcotráfico. Una vez aceptado el término inicial, no hay debate posterior, solo hay disyuntivas de carácter político respecto a en qué momento conviene que esta lucha contra el narcotráfico sea llevada adelante por fuerzas no policiales en el territorio argentino. En este sentido, creo yo que nos encontramos nuevamente frente a una tarea en la cual determinadas élites de la Argentina, no aquellas que gobiernan, sino aquellas que tienen el poder, entre las cuales está el gobierno, están tratando paulatinamente de implementar una política. El primer éxito, como dijimos, es discursivo, en el sentido de que ya no es un escándalo en la Argentina discutir sobre si las Fuerzas Armadas participan en la lucha contra el narcotráfico, lo cual hace no más de 2 o 3 años sería una cosa insólita. Ningún dirigente político en la Argentina argumentaría de ninguna manera, ni a favor ni en contra, sobre si las Fuerzas Armadas deberían hacer algo más que participar en las misiones de paz en las cuales participan fuera del territorio argentino. Hoy nos encontramos con que todo el país debate amigablemente sobre si las Fuerzas Armadas participan o no en la lucha contra el narcotráfico. Ese es el gran salto, el gran avance cualitativo que han dado nuestras élites dominantes respecto a la implantación de un discurso que hace entonces más accesible la probable implantación de una política en el futuro inmediato en la participación de las Fuerzas Armadas en una lucha abierta entonces y expresamente acordada por el gobierno contra el narcotráfico. Sabemos los peligros que implica para la sociedad civil y para la organización de las manifestaciones y demandas de la sociedad civil la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. México y Colombia son los mejores exponentes a nivel mundial de las consecuencias de la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Hay 2 indicadores concretos en la política nacional respecto a que el gobierno estaría dando algunos pasos en relación a la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. En primer lugar es el nombramiento del secretario de Seguridad de la Nación, que forma parte del Ministerio de Seguridad en su calidad de secretario, como miembro, como persona a cargo de la lucha contra el narcotráfico. El secretario de Seguridad de la Nación es un teniente coronel médico que es secretario de Seguridad y que queda entonces a cargo del control y de la cooperación y coordinación de todas las fuerzas policiales en la lucha contra el narcotráfico, sin que haya, por supuesto, un plan expreso, concreto, claro, respecto a cómo se llevará adelante esta lucha, cuáles son entonces las políticas, las leyes y de qué manera se coordinará y se implementará esta lucha contra el narcotráfico por parte del secretario de Seguridad, el teniente coronel Berni, a cargo de estas fuerzas policiales. Esto por un lado no ha sido discutido porque en sí mismo implica utilizar fuerzas policiales
pero para la lucha contra el narcotráfico. No como hasta ahora fuerzas policiales que lidiaban con el narcotráfico como mejor podían. Hay un cambio y aparte el secretario Berni es teniente coronel del ejército. En segundo lugar, otra medida que ha tomado el gobierno antes de este nombramiento del coronel Berni como a cargo de las fuerzas de seguridad contra el narcotráfico ha sido el nombramiento del general Milani como jefe del ejército, general acusado, demandado, denunciado por violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura militar en la Argentina. A pesar de estas denuncias y estas demandas y estas voces de protesta por parte de organismos de derechos humanos en relación a la actuación del general Milani en la pasada dictadura, el gobierno nacional igualmente lo nombró a cargo de las Fuerzas Armadas, con lo cual tenemos otro dato adicional respecto a cuál es la pretensión de reforzamiento del rol de los militares en la política interior argentina, un cambio importante en relación al pasado inmediato. Las Fuerzas Armadas en la Argentina, hasta no hace muy poco, incluso hoy, ocupan un lugar muy secundario en la política nacional, en virtud de la muy fuerte lucha de las organizaciones de derechos humanos y de toda la población argentina contra la pasada dictadura militar para que fueran juzgados y condenados los crímenes atroces cometidos durante el gobierno militar en la década de los 70 y principios de los años 80. En virtud de ello, este gobierno ha terminado por juzgar a varios de ellos, los cuales han sido condenados a cadenas perpetuas y a grandes condenas que han sido particularmente llamativas a nivel mundial y que han sido entonces muy aplaudidas por todos los defensores de los derechos humanos y en general por la población argentina. Pero en este momento el gobierno está dando un giro hacia una política de participación de las Fuerzas Armadas, al parecer con mayor relieve que en el pasado. Esto es lo que podemos decir, aunque no podamos argumentar taxativamente que las Fuerzas Armadas van a participar sí o sí en la lucha contra el narcotráfico. Lo que estamos diciendo es que el gobierno está dando esos primeros pasos. Y en último lugar lo estamos diciendo también porque hay un contexto de fuerte participación de Estados Unidos en las políticas de lucha contra el narcotráfico en el cono sur latinoamericano que involucran a las Fuerzas Armadas en esa participación. Estados Unidos está dando ayuda a distintos países del cono sur y lo podemos extender al conjunto de Latinoamérica, empezando de Centroamérica para abajo. La presencia de Estados Unidos en el apoyo a los países y a los gobiernos en la lucha contra el narcotráfico es cada vez más fuerte. Y la Argentina entonces entraría paulatinamente, digo paulatinamente porque el temor a las reacciones de la sociedad civil por parte del gobierno todavía es muy fuerte, pero está dando pasos en ese sentido. Lo que quiero entonces hoy es dar a conocer esta situación, que se comience a debatir sobre si el gobierno argentino está dando pasos acercándose a las políticas adoptadas ya por Colombia, México y algunos países centroamericanos, y si esto implica entonces un giro drástico, trascendental, vital, en lo que es la política del gobierno argentino, en el contexto entonces de la situación y el rol de las Fuerzas Armadas en vinculación con los problemas del narcotráfico. Les mando un saludo desde aquí, desde Quito, Ecuador, y nos volvemos entonces a encontrar la próxima semana.